Grandes traidores a España desenmascara a los judas que han cambiado para siempre nuestra historia. En sus páginas encontramos personajes que a lo largo de los tiempos han actuado de manera perversa hasta el punto de convertirse en traidores. Porque en España no solo hemos permitido que se olvide a nuestros héroes, también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra y, lo que es peor, hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente como si hubieran sido paladines de la libertad y del honor. Hay que conocerles. El mejor modo, entrar en la página web www.elgrancapitanediciones.es y en pedir que nos envíen este libro a nuestra casa. Se trata de una obra fundamental porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Hace 8 días, la Ertzaintza detenía en Bilbao a un joven de 21 años que efectuó varios disparos de escopeta en el campus de la Universidad del País Vasco. No se produjeron heridos, sino únicamente daños materiales. Una situación poco habitual en España desde que los terroristas de ETA dejaron de perpetrar atentados hace ahora 10 años. Pero una imagen que nos resulta tristemente conocida en otros países como Estados Unidos, donde son frecuentes este tipo de agresiones y últimamente parece que se están multiplicando. La semana pasada, 2 trabajadores de una oficina de correos de Memphis, en Tennessee, morían a causa de un tiroteo en su centro de trabajo. En esa misma ciudad, pocos días antes, un hombre armado mató a una persona e hirió a otras 13 en una tienda de comestibles. En marzo, la Asamblea General de Tennessee aprobó una ley de portación de armas sin permiso que permite a la mayoría de los adultos del estado poseer un arma de fuego sin necesidad de obtener una licencia. También en marzo se produjo un tiroteo masivo en un supermercado de Boulder, en Colorado, donde murieron 10 personas. El pasado mes de julio, Estados Unidos batió su récord de incidentes con armas de fuego. En solo una semana se registraron 915 tiroteos. En los primeros 6 meses del año han muerto más de 25.000 personas. La situación ha reabierto una vez más el eterno debate acerca de las armas de fuego en Estados Unidos. 4 de cada 10 ciudadanos reconocían el año pasado tener armas en su domicilio, aunque la proporción podría ser aún mayor. La segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos protege el derecho de los ciudadanos a comprar y portar armas de fuego, pero ante tantos incidentes, el presidente Joe Biden anunciaba este verano pasado medidas preventivas ante el incremento de la violencia con armas. It's zero tolerance for gun dealers who willfully violate key existing laws and regulations. Let me repeat, zero tolerance. If you willfully sell a gun to someone who's prohibited from possessing it, if you willfully fail to run a background check, if you willfully falsify a record, if you willfully fail to cooperate with the tracing requests or inspections, my message to you is this: we'll find you and we will seek your license to sell guns. Tenemos comunicación con Sebastián Martínez Ferraté, periodista especializado en geoestrategia e inteligencia internacional. Sebastián, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Aquí estamos. Cuéntenos, ¿qué es lo que dice la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos? Pues muy sencillo. Dice que protege el derecho del pueblo estadounidense a portar y poseer armas. Es parte de lo que se llamaba la llamada Bill of Rights o Carta de Derechos. La Corte Suprema de los Estados Unidos ha aclarado en numerosas ocasiones el texto constitucional y afirma que el derecho a portar armas es un derecho individual que tienen todos los estadounidenses, pero también dice que el derecho no es ilimitado. Esta segunda enmienda establece que ni el gobierno federal de los Estados Unidos ni los gobiernos estatales y locales pueden prohibir el derecho a portar armas. Esta enmienda siempre ha estado sujeta a un interés político y judicial. Fíjate que a pesar de los numerosos casos policiales, se crea un debate sociopolítico. Los defensores del derecho a portar armas dicen que un pueblo armado realiza una mejor ejecución de la legítima defensa y que evita que la autoridad gubernamental se vuelva tiránica. Los defensores del control de armas, como Biden, como tú acabas de decir, afirman que las ciudades de Estados Unidos serían más seguras si no hubiese tantas armas de fuego. Y otra vez, los defensores del derecho a portar armas dicen que cuando los ciudadanos respetuosos con las leyes se arman, actúan mucho más rápido y mejor que las diferentes policías y, por tanto, las armas
dicen que reducen las tasas de criminalidad. Está claro que el debate está servido, hay gente a favor, gente en contra. El caso es que algunos que sí están a favor de esa utilización libre de las armas están tratando de legislar en su favor. Pasó ya en Tennessee, ahora el debate está sobre Texas. ¿Habrá posibilidad en Texas incluso de tener armas sin necesidad de una licencia? Bueno, tanto como en Tennessee, yo creo que no. Pero parece que el gobernador de Texas, Greg Abbott, está a punto de promulgar la normativa avalada por el mismo Congreso local, en la cual se elimina la necesidad de tener un permiso para llevar armas en público. El gobernador del estado tiene sobre la mesa la reforma HB 1927, que fue aprobada por el Congreso local a puerta cerrada. Abbott, hay que decir que es un político republicano y fervoroso creyente del derecho a la posesión de armas. Como no, ya ha sido criticada esta medida por demócratas y activistas que están en contra de la posesión de armas. En Texas, hasta el momento, fíjate, basta con que el sheriff del condado, la policía local o estatal den el visto bueno al permiso de armas, a tener armas, tras una revisión de antecedentes y una toma de huellas digitales. Este permiso se otorga por 5 años a mayores de 21 años que hayan aprobado un curso práctico de 6 horas, un examen escrito y una prueba de tiro. Las autoridades han concedido ya casi 2 millones de permisos en Texas, que además, fíjate, son válidos para llevar armas en otros 37 países, hay 37 estados de la Unión, pero está prohibido, eso sí, llevar armas en hipódromos y aeropuertos. Pero el debate, Sebastián, corrígeme si me equivoco, tengo entendido que se establece porque esos requisitos que hay ahora iban a cambiar en Texas. Bueno, así es. Parece que la iniciativa ha sido aprobada por la mayoría republicanas en la Cámara de Representantes y el Senado de Austin. Eliminará, dicen, los requisitos, lo que comentábamos antes. Bastará con tener 21 años y las pruebas serán sustituidas por un curso online gratuito. Los senadores locales añadieron una enmienda a la normativa que hacen más duras las penas para todos aquellos que porten armas teniendo antecedentes penales o de violencia doméstica. Y ahí, en ese tema, en el tema de la violencia doméstica, hay que destacar que las armas, fíjate, han resultado ser mortales en los delitos de este ámbito, ya que cada año más de 600 mujeres son asesinadas según datos del Centro de Políticas Públicas Giffords, que está enfocado al control de armas. Y el 55% de estos asesinatos son con arma corta. Las quejas, como podrás suponer, a esta iniciativa se van sucediendo, incluso dentro de la misma policía, ya que hace muy poco el representante del Departamento de Policía de Dallas dijo en el Congreso: manifiesto que por la seguridad de nuestros ciudadanos queremos asegurarnos que todo aquel que lleve un arma esté bien entrenado y entienda la importancia y la responsabilidad de portar armas. A estas manifestaciones, que parecen de todo justas, porque son justísimas, los legisladores republicanos consideraron que el entrenamiento y los permisos obstaculizan el derecho constitucional a llevar armas tal y como dicta la segunda enmienda. Bueno, la verdad es que hay defensores muy acérrimos del tema de las armas. La Asociación Nacional del Rifle se presenta a sí misma como la organización de derechos civiles más antigua de los Estados Unidos. Cuéntanos exactamente qué es. Pues sí, en realidad se fundó en 1871 como un grupo recreativo diseñado para promover y fomentar el tiro con rifle. Su paso a la política fue en 1934, que promovió la aprobación de la Ley Nacional de Armas de Fuego, y en el año 1968 logra una nueva regularización que facilitaba el acceso a la posesión de armas. Desde entonces, su principal objetivo es promover la libertad para la tenencia de armas de fuego entre civiles a partir de defender la segunda enmienda. La asociación ataca cualquier medida que suponga una limitación al derecho a tener armas como un atentado a la libertad de la persona. Y cuéntanos, ¿cómo es de grande la Asociación Nacional del Rifle?
Hombre, grande es. Se dice que la asociación misma reconoce a 19 millones de miembros, aunque muchos no militen de forma activa, pero están inscritos. 9 presidentes de Estados Unidos han formado parte de su dirección. La asociación quiere seguir siendo importante en Estados Unidos. Fíjate que tiene varias revistas que se venden al público, que tratan del tema de las armas, y organiza eventos de venta de armas y práctica de tiro en todo Estados Unidos. Te recuerdo solamente las largas colas de compra de armas por la crisis del COVID-19 en los estados de California, Nueva York y Washington, para proteger a sus familias de los saqueadores en caso de que se agoten los alimentos a causa de la incertidumbre y la paranoia que se montaban, ¿no? Su presidente es Oliver Lawrence North. Es un teniente coronel del Cuerpo de Marines, comentarista político e historiador, nacido en San Antonio, Texas. Te recuerdo que Oliver North fue figura clave en el caso Irán-Contra, el famoso escándalo que estalló en Estados Unidos en el año 1986 por la venta secreta de misiles a Irán por parte de la administración Reagan y la entrega de estos fondos a la contra nicaragüense sin conocimiento del Congreso, que había prohibido vender armas al régimen de los ayatolás. Oliver North efectivamente tuvo muchísimo peso en la administración Reagan. Has dicho que varios presidentes han sido miembros de la ANR, también algunos actores famosos han defendido el tema de la Asociación Nacional del Rifle. Pero ¿cuál es el poder real que tiene? El poder real que tiene, pues desde hace muchos años forma parte como uno de los 3 grupos de presión más influyentes de Washington. Sin embargo, su influencia real es objeto siempre de polémica. Según una investigación que hizo el Washington Post, la Asociación Nacional del Rifle ha interferido a lo largo de los años para frenar las investigaciones sobre el control de armas y ha movido sus influencias en la aprobación de leyes y respaldado o rechazado candidatos a gobernadores, al Congreso o a la misma presidencia de los Estados Unidos. Es más, en el 1968 creó un comité de acción dirigido a apoyar o combatir a los políticos dependiendo de su posición en el control de armas. Tiene incluso, fíjate, una lista de evaluaciones que va de la A a la F, según se opongan o no a estas regulaciones. Y durante las elecciones, ya sean estatales o federales, recomienda a sus millones de miembros votar por los candidatos que apoyen los intereses de la organización. Asimismo, no sé, te puedo decir que realiza campañas también para influir en la opinión pública sobre la imagen de los candidatos. Para ponerte un ejemplo, en la campaña a la presidencia de Donald Trump gastó $20 millones solo en hacer oposición a Hillary Clinton. Dona además cantidades de dinero a los políticos que apoyan la venta de armas. Y el ejemplo más simbólico es el del senador Marco Rubio de la Florida. Ha recibido a lo largo de su carrera, dicen, que unos $3 millones por su oposición al control de armas. Este senador, por cierto, tiene una calificación de las más altas, A+, en la escala de evaluaciones de la Asociación Nacional del Rifle, igual a la que tiene Paul Ryan, el anterior presidente de la Cámara de Representantes, sustituido por Nancy Pelosi. Bueno, y vemos que efectivamente la Asociación Nacional del Rifle es siempre más próxima a los republicanos que a los demócratas, aunque en gobiernos demócratas también ejerce su influencia como lobby poderosísimo del país. Ha sido muy interesante. Sebastián Martínez Ferraté, periodista especializado en geoestrategia y en inteligencia internacional. Muchísimas gracias, como siempre, por habernoslo contado en Los Intocables. Un abrazo grande a todos. Un saludo. Hasta luego. Bueno, don Cristiano, ¿qué opinión le merece todo esto? Bueno, en primer lugar, no sabía que la Asociación Nacional del Rifle catalogaba a la gente como nosotros sobre la energía, ¿no? Los A+ son los eficientes energéticamente y ellos, sin embargo, parece ser que son los más pro-armamentísticos, los ¿es cierto? pro-armas, efectivamente, así es. Bueno, yo la verdad es que el tema... La sostenibilidad energética o armamentística, según se mire. La verdad es que es un tema bastante complejo y yo, vamos, tengo la postura bastante clara por mi parte. Yo creo que vemos cómo funciona Europa con nuestras normas a nivel de ley de tenencia de armas y, sin embargo,
vemos que en Estados Unidos la cosa no es igual y luego estos tiroteos no creo que sean fruto de la casualidad. Es verdad que es otro país, es otra forma de vivir, pero nosotros, o al menos la gran mayoría de los españoles, no entendemos esa forma de autodefensa a base de ir con pistolas por la calle. Yo sé que hay formaciones políticas que así lo han defendido, yo no lo comparto. Yo creo que esta segunda enmienda además viene de 1791, estamos hablando de la segunda enmienda de la Constitución americana, y creo que es algo que ellos pudieran revisar, es decir, oye, podemos hablar de la reforma constitucional que tanto enarbolamos aquí en España, sin embargo los americanos, oye, también podrían hacerse mirar alguna reforma que necesitan. Si quieren ellos, si quieren ellos. Yo, por supuesto, o sea, claro, no sé, es que, realmente claro, no estamos soy un aquí experto valorando. de cuáles son los mecanismos. Tenga usted en cuenta que Estados Unidos es un país que tiene poco más de 200 años de historia, es muy diferente de España, que tenemos 5 siglos, y que hace poco más de 200 años, estaba ganando la frontera a tiros, avanzando desde la costa este, ganando la frontera con el nacimiento del ferrocarril, eliminando a las tribus indias que había, y es un país de nuevo cuño, claro, sí. y forma parte de su tradición el haber hecho historia con el revólver en el cinto. Claro, pero tú te estás poniendo entonces en la mentalidad de 1791, es decir, mira, yo no sabría lo que defendería yo en 1791, igual posiblemente yo considere en el 791 que yo debo de llevar un arma para sentirme más seguro, pero en pleno siglo XXI, defender, por ejemplo, en el Parlamento Nacional una propuesta de Vox para permitir el arma como defensa personal, a mí me parece un disparate. ¿Qué quieres que te diga? O sea, a mí decir que la propia Asociación Unificada de Guardias Civiles salió a decir que era una locura, a mí decir que nosotros tengamos que ser más permisivos, cuando sinceramente creo que todos nos sentimos más seguros sabiendo que no vamos cada uno con un arma por la calle, a mí me parece un disparate. Entonces, el intentar decir que el señor Biden se está equivocando en esta línea por decir que hay que plantarle cara. La Asociación Nacional de Rifle está clarísimo que es un lobby de presión. Él ha mencionado, y confío en el analista, 19 millones de personas. Yo no tenía la cifra, pero es un lobby de presión como todos espectacular. los poderosísimos sindicatos de los Estados Unidos. Perfecto. El de cargadores de los muelles y el de la gasolina y el de transportistas. ¿Pero estamos hablando de armamento o de muelles? No, es que usted ha sacado los lobbies. No, pero usted ha sacado los lobbies. Claro. Todos los sindicatos en Estados Unidos son poderosísimos lobbies. Perfecto, pero estamos hablando de un lobby concreto que es el de tenencia de y armas. Vale. Pero es que usted ha apuntado un hecho como si fuera excepcional. Decir que una asociación es un lobby poderoso, todos lo son. Que si hay un presidente que ha llegado al cargo sin el apoyo de dicho lobby, es normal que le plante cara, ¿sí o no? Porque es lógica. Y creo que sería beneficioso para los estadounidenses cambiar su postura respecto al uso de las armas, porque es verdad que ellos tienen esa filosofía, hay una posesión de armas y por los inscritos que hay en la Asociación Nacional de Rifle parece que es algo medianamente cotidiano dentro de Estados Unidos. Yo mismo creo que cuando estuve en San Francisco la última vez conocí a una persona que venía con una pistola en el coche como algo muy habitual que para mí me llamaba la atención. Es decir, para nosotros es algo completamente... La última encuesta revela que 1 de cada 4 confiesa tener por lo menos un arma de fuego en su casa y se sospecha que esa estadística debe ser muy superior teniendo en cuenta que muchos no querrán revelar que efectivamente las poseen. Bueno, yo solo digo que confío en un sistema como el nuestro, donde tenemos una policía preparada, donde tenemos una policía que está ahí para defendernos y no necesitamos autodefendernos unos a otros, porque yo no me fío de nuestra preparación a la hora de autodefendernos con un arma en la mano en un momento de situación tensa, en un momento de situación complicada. Es decir, señores, tener un arma es algo bastante serio. Utilizar este tema como discurso político me parece incluso razonable para defender que donde estamos en Europa se hacen mejor las cosas. Yo les había planteado el debate que se ha abierto en Estados Unidos. Usted ha querido trasladarlo aquí, pero bueno. Pues, mi opinión. Vamos a ver. En el mundo hay 200 constituciones, de las cuales solamente 3 incluyen el derecho a portar armas. Y esas 3 constituciones son la de Guatemala, la de México y la de Estados Unidos. Eso es un dato real y objetivo. En el año 2020 hubo 43.000 muertos por arma de fuego en Estados Unidos. Hay 393 millones de armas, la mitad en manos de civiles, la mitad de las que hay en todo el mundo. 9 veces más tasa de muertos por arma de fuego que en Canadá, y 29 veces más que en Dinamarca. Estados Unidos se sitúa al nivel de muertes por arma de fuego, al nivel de Brasil o El Salvador.
Yo creo que con estos datos está todo dicho. A mí me parece una auténtica barbaridad, por mucho que lo lleven en el ADN y que sea una cuestión de tradición, de la formación del país, etcétera. Yo creo que no puede ser, porque hay mucha persona que tiene, bueno, pues que se puede calentar o tener problemas mentales. Lo hemos visto en multitud de ocasiones. Gente que entraba a tiros en sitios que eran locos, que no, algunos con motivación política enloquecida, otros porque eran excombatientes de Vietnam que entraban a tiros a matar vietnamitas. Mi postura es clarísima. Me parece que no se puede tolerar que cualquier civil pueda portar armas. Me parece que eso es algo muy perjudicial para cualquier sociedad y para cualquier país. Pero Ana, porque eleva la tasa de delincuencia. O sea, lo que presentasteis en marzo del 2020 del Congreso no sobre lo la ley de tenencia. Yo no lo comparto. Perfecto, estamos de acuerdo. No, iba justo a poner ese foco ahí de entrada, y es que Ana pues es una de las excepciones, o el partido de Ana, no lo sé, porque yo no milito en este partido que milita Ana, pero me ha parecido muy bien desmarcarse de una postura que pueda ser la del propio partido. Ojalá tomaran nota muchos otros partidos donde hay militancia de base, ¿no? O directamente, más que militancia de base, pues estas son lentejas y aquí tienen que pasar monolitismo todos por ellas. En la Efectivamente, disciplina o sea de que voto. esto me parece muy acertado desde fuera y a nivel político, un poco colateralmente al tema que toca, ¿no? Así que enhorabuena por tu libre opinión dentro de un partido que debe ser libre también internamente. Segundo, en el tema de los derechos de aportar armas o a tener armas, yo tampoco estoy a favor en línea general, y diré por qué. Vamos a ver, las constituciones, el director nos dice que planteemos el debate allí en Estados Unidos, pero... No, pero podéis llevarlo donde queráis. Pero yo os he planteado el debate que se ha puesto en la mesa en Estados Unidos, Correcto. que como sabéis es un tema recurrente, que cada cierto tiempo se pone en la mesa por los constantes tiroteos y los muchísimos muertos que hay. Hemos dado los datos, pero si consideráis interesante trasladarlo a la cultura europea, que es un marco absolutamente distinto, si queréis podéis hacerlo con total libertad. Lo traigo en el sentido del dato que acaba de darnos también Ana, ¿no? De las 200 constituciones que efectivamente hay en el mundo, pues al final hemos mencionado 3, con Guatemala y México y Estados Unidos. No solo en Europa, por tanto, también en Latinoamérica, pues el mundo no parece que está, el mundo constitucionalmente hablando, por el hecho de considerarlo un derecho, sino un privilegio, como en definitiva en Europa está considerado un privilegio, y por eso tiene restricciones, muchas más que las que tiene en Estados Unidos, que son mucho más laxas. Aquí se puede portar arma, pues si tiene uno la licencia de caza o... Aquí hay un millón de licencias, efectivamente, es muy esporádico el caso de que... No comparemos, aquí hablamos de armas de caza para utilizar en el campo en caza, o de armas deportivas. O de armas deportivas. El hecho de portar armas por la calle... eso no. Pero cualquiera de esas armas puede servir para matar a alguien, y casi nunca se producen altercados. Sean escasísimos datos de eso. Por eso te digo que las personas que llevan armas en España se producen crímenes demuestran su responsabilidad. Con objetos que podemos encontrar en la cocina de cualquier domicilio. También. Esto es lo que iba a traer, es decir, que yo lo que pienso es que en cualquier país desarrollado y que tenga un Estado de Derecho, como aquí en España, existen mecanismos para la legítima defensa, que yo creo que es lo que tiene el americano en Estados Unidos muy acuciando, ¿no? El hecho de ese sentimiento a su propia legítima defensa dentro de una esfera muy amplia de libertad, ¿no? De derechos civiles entendida en la legítima defensa, y por ello, bueno, pues tener un arma parece como que incide o redunda más en ello. Y yo creo, y de ahí mi tesis a que no es necesario, que con una buena arma legislativa como la que aquí hay, a la legítima defensa es suficiente, porque como bien ponía ahora de ejemplo el director, bueno, bien, ya sabemos que una arma mata más, lógicamente puede ser más dañina que un cuchillo, pero un cuchillo en manos de un desequilibrado o desequilibrada puede causar el mismo daño que un arma, llegado el caso. Con lo cual, lo que hay que hacer, desde mi punto de vista, y aquí en España, y por eso quería traer al derecho comparado en España, la legítima defensa es luego saberla aplicar o quererla aplicar, porque ha habido casos también aquí en España
que han llegado a los tribunales y los tribunales han sido ahí muy laxos frente a aquel que se ha defendido de actos totalmente, bueno, pues que iban a matar a la familia dentro de una vivienda porque entraron a robar, se defendía a la persona que estaba dentro de su vivienda con un arma o con un arma blanca. Las personas que han defendido a su familia y su propiedad frente a agresores violentos están en la cárcel en este momento. Pues, director, a esto es lo que quería referirme, es decir, claro, si la legítima defensa que la tenemos legislada no la hacemos valer... Si usted quiere que no nos matemos en la calle con armas de fuego, garanticemos un Estado de Derecho plenamente garantista. Tenemos la mejor policía del mundo, tenemos el mejor sistema judicial del mundo. Los políticos, lamentablemente, retuercen nuestro sistema judicial y no dan las órdenes adecuadas políticamente a nuestros policías. Y si encima legislamos de tal manera que la víctima se convierte en culpable, pues mal asunto. Esto es lo que puede darle la vuelta al argumento de decir, oiga, pues mire, en los Estados Unidos con un arma y además les protegen que si hay legítima defensa y se defienden no les va a pasar nada. Y cosa que aquí, por eso digo que ese debate aquí a veces también se realiza porque falla los mecanismos de legítima defensa. Un par de casos históricos, hay uno en concreto en este momento que es sangrante, estamos todos de un hombre que está en la cárcel por haber defendido su casa y su familia. Correcto, y ha pedido el indulto precisamente. Intolerable. O sea, a ver, eso es... Entiendo vuestro debate, pero pidamos que el sistema funcione bien, que la policía... Sí, pero no funciona, quiero decir. No, yo considero que aquí, en Europa, funciona razonablemente bien. Tendríamos que analizar Estados Unidos para que la gente tenga esa voluntad de llevar un arma por la calle. Porque es tan sencillo de entender que si prohíbes las armas, excepto para casos muy puntuales que hablábamos, que además la persona que tiene cultura de caza tiene muy claro para qué tiene su arma y esa responsabilidad está ahí, estoy totalmente de acuerdo. Y también aprecio lo mismo que ha dicho Carlos, las palabras valientes de decir, oye, yo en esta postura no estoy de acuerdo, porque me parece que esa es la forma real de hacer política, decir lo que uno estamos o no estamos de acuerdo. Pero volviendo a esto, es tan sencillo de explicar que si uno va con una pistola por la Gran Vía de Madrid y le para la policía, obviamente no es para hacer el bien, no es para ir a cazar. O sea, en Estados Unidos, pues yo diría, oye, si hubiera un funcionamiento como en Europa y uno va al instituto con un arma o va a Times Square, obviamente no es el sitio para llevar una pistola, obviamente usted tiene otra cosa en la cabeza, o sea, usted viene aquí a Times Square, irá a Broadway a un teatro, o irá a ver aquí las luces de los anuncios, o irá a unos grandes almacenes, pero ¿para qué lleva usted una pistola? O sea, entonces, eso es tan sencillo para nosotros entender que me cuesta creer que la sociedad americana pues no entienda que, oye, lo de portar armas, sinceramente, no beneficia a nadie. Son, sin lugar a dudas, sociedades distintas. El debate está planteado en Estados Unidos, pero bueno, también es interesante trasladarlo a la vieja Europa y, ¿por qué no?, incluso a España. Cada uno que saque sus propias conclusiones. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con otro asunto, también siempre polémico, el de la educación y el de la educación sexual a los niños y a los menores. Como ustedes saben, la justicia ha tomado medidas cautelarísimas en Castellón, porque el Ayuntamiento de Castellón había distribuido una serie de libros entre los institutos para menores, para niños de 11 años, de entre 11, 12 y 17 años, que han sido catalogados como estrictamente pornográficos o que inducían incluso a la corrupción de menores. Algo ha tenido que ver la justicia para que haya tomado esas medidas cautelarísimas y hayan sido retirados los libros. Ha sido todo un éxito de la Asociación de Abogados Cristianos, que ha llevado el asunto y está ahora a la espera de ver cuáles serán las posteriores resoluciones. Pero lo que nos ha llamado la atención es que en la polémica, en ese charco, se ha querido meter incluso el presidente de Argentina. Una pausa y les contamos. Una empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas, pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Si llama usted al 900-730-122, puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá.
estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus de Mundo Natural es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Son aquellas que, bueno, determinando determinados factores, pues puede incrementar el riesgo de que podamos padecerlas o no. Ya saben ustedes que si llevamos una vida y un estilo de vida saludable y si realizamos ejercicio físico con regularidad, pues nos irá mejor en este asunto. Por eso les hablamos de Divecol Forte de Mundo Natural, que es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano, así como levadura de arroz rojo, y que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K, procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja, contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide, hoy le hablamos de Divecol Forte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y en tiendas especializadas en el teléfono 91-446-0000 o en su página web parafarmaciamundonatural.es. Tal como les contábamos el pasado martes, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Castellón ha obligado al Ayuntamiento a retirar los libros de temática LGTBI que había repartido entre los institutos de la ciudad. Las medidas cautelarísimas fueron decretadas ante la petición de la Asociación de Abogados Cristianos por considerar que esos textos de contenido sexual explícito y de escarnio a las religiones no es el adecuado para escolares de entre 12 y 17 años. Me perdonarán ustedes, pero les voy a leer algunas groserías que podemos encontrar en estos libros. Al obispo le dan por culo, chaperos en el Vaticano, Jesús no nos ama, en ningún lugar se folla como en el seminario, el Papa, el Sínodo y los maricones, el lado positivo del porno, en qué consiste ser un buen follador. Y, en fin, si me permiten no sigo, pero hay otras cosas por el estilo. Esto que han escuchado lo leemos en el libro de Bruno Bimbi,
titulado El fin del armario, que la Concejalía de Cultura, Feminismo y LGTBI del Ayuntamiento de Castellón, que dirige Verónica Ruiz, que es de Compromís, ha repartido por los institutos. Fíjense lo curioso del caso, pero el presidente de Argentina, Alberto Fernández, en su perfil de Twitter, criticó esta decisión judicial de retirar los libros pornográficos porque, en su opinión, esos textos lo que hacen es atender y promover el respeto a la diversidad. Él sabrá por qué dice tales cosas. Pero nosotros opinamos de otra manera. Aquí, en Declaraciones a los Intocables, la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, que ha obtenido este triunfo judicial, nos confirmaba que lo que podemos encontrar en esos libros no es respeto a la libertad sexual, sino fomento de la pornografía, del sexo con drogas o incluso incitación al odio. Tiene títulos como Cómo practicar sexo con drogas, o tiene títulos, y perdón por la expresión también, pero es textual, Buscando pollas mientras paseas. Entonces, todo esto se pretendía dar a niños de 11 años. Entonces, nosotros pensábamos que, además de lo ilegal de la distribución, esta distribución tiene un reproche penal desde el punto de vista de que se podría estar cometiendo un delito de prevaricación, uno de odio por los contenidos que tiene contra las religiones y, además, uno de provocación y de abuso. Y ya lo ven, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, metiéndose en este asunto. ¿Y quién ha contestado a Alberto Fernández? Ha sido el eurodiputado de Vox, don Germán Terch. Don Germán, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué nos puede decir acerca de que este hombre, el presidente de Argentina, el señor Fernández, se meta a defender esos libros de contenidos claramente pornográficos y perniciosos? Yo no me tomaría al presidente de Argentina demasiado en serio. O sea, no se lo toma en serio la señora Kirchner, como se llama ahora, Cristina Fernández de Kirchner, ahora la señora Kirchner, pues la señora Kirchner ya no se toma en serio tampoco a su presidente, a su segundo que puso ahí. Y este hombre pues está buscando formas de decir algo, de decir alguna cosa en un país que está realmente quebrado, está hundido, son una banda de ineptos los que gobiernan, ineptos, muy corruptos, ineptos, muy ladrones, los que gobiernan en la pobre Argentina en este momento, y gracias a Dios hay unos rayos de esperanza con Milei y con un nuevo discurso que puede tener realmente éxito y despertar a esa nación de una vez después de 50 años en que están a la deriva y cada día son más pobres. Pero desde luego Fernández es probablemente de los acontecimientos ya más lamentables que tiene esa deriva de la que estamos hablando, y entonces ahora salta como de defensor de la libertad acosada en España, por Dios, realmente. Bueno, don Germán, supongo que influye... Es una perfecta majadería y yo por eso le contesté. No, usted le contestó y le dijo que, en fin, que no se entraba, pero me imagino que influye el hecho de que Alberto Fernández tiene un hijo, Estanislao Fernández, de 24 años, que es transexual y que es conocido como travesti en las redes sociales con el nombre de Ditsy. Entonces me imagino que ese es el tema que habrá influido a su padre a intervenir en este asunto. Pues probablemente, sí. Probablemente el hecho de que el hijo sea una especie de un trans notorio, pues puede jugar un papel, pero en realidad de lo que se trata es de buscar otra vez el enredo de las causas, de estas causas, para intentar dar lecciones en otros países, cuando él no puede dar lecciones de nada a nadie, porque Alberto Fernández es un fracaso con patas, ¿no? O sea, y su pobre hijo, pues lo mira y lo lamento. Pues don Germán, si le parece, entonces dejamos de un lado a los Fernández y yo le pregunto a usted su opinión sobre estos libros. ¿Qué le parece que el Ayuntamiento de Castellón distribuya entre los institutos para niños de entre 11 y 16 años libros en los que hemos podido leer, por ejemplo, instrucciones para dilatar el ano para mantener relaciones anales con otro niño de su mismo sexo? Cosas por el estilo. Ahí vamos a una cosa mucho más seria que el majadero este. Y esto es, estamos hablando de un esfuerzo general que existe, coordinado por parte de la izquierda y tolerado por esa socialdemocracia pepera que estamos viendo y que hemos visto, por ejemplo, esta semana. Vengo muy irritado de Estrasburgo, he visto unas escenas que no creíamos que íbamos a ver, ¿no? Estamos viendo los chantajes, los acosos y las difamaciones sistemáticas
y le están quitando un dinero que es suyo a Hungría y a Polonia, precisamente por no tolerar esas cosas, porque no quieren en el colegio, no quieren dejar la educación de los niños menores en manos de grupos del LGTB, de esos grupos que andan por ahí dedicados profesionalmente a lo que es la sexualización pervertida de toda la vida, y eso llevarlo a los colegios y Vaya, parece que se nos ha... 8, 9 sí. o 15 años. Me da igual, quiero decir, ya no que estemos, el tipo de prácticas sexuales, sean homosexuales, sean heterosexuales, no se puede sexualizar la vida de los niños como lo están pretendiendo, porque lo que quieren es liquidar realmente todo lo que sean los cuadros afectivos, las emociones, que quieren destruir lo que son las relaciones genuinas entre los individuos, y para eso nada mejor que coger a lo peor, a esas bandas profesionales que están tarifadas por el PSOE, por Podemos, por todos los grupos extremistas, pagados por ellos para hacer esta función repugnante de dedicarse a quebrar las infancias de los niños españoles, como están haciendo en otros sitios, y como en este momento la Unión Europea pretende que hagan todos los países. Y entonces hay países donde hay gobiernos dignos y hay gobiernos decentes que dicen que no, y dicen que ponen pie en pared y dicen que la educación es su competencia. En ningún tratado internacional, en ningún tratado de la Unión Europea se cede la competencia de educación a la Unión Europea. La educación es una competencia nacional, y como tal Hungría y Polonia han dicho que ese tipo de educación sexual LGTB, de ruptura realmente de lo que es la civilización, el trato humano razonable, racional, de los afectos de unos niños que todavía no han llegado, muchos de ellos no están ni en la pubertad, otros no están desde luego no en la adolescencia, preadolescentes, con muchísimas que tienen que tener ayudas para tener un paso razonable y bien, con una educación sexual normal, llevada desde la casa, llevada con racionalidad, y lo que le quieren meter es a todos los grupos de transgresión que buscan las formas no razonables o no tradicionales o no naturales del sexo en la actualidad. Y ese es el que le quieren imponer como normal a los niños pequeños. Grupos, como digo, grupos que no hay entre ellos gente que tenga unas sexualidades regladas, que son todos personajes que presumen y tienen profesionalizada esa sexualidad de promiscuidad, esa apología de la promiscuidad, esa apología de todo tipo de prácticas que al final generan todo tipo de desequilibrios y desgracias. Eso es lo que están promoviendo las autoridades. Es que es una cosa absolutamente inaudita. Y como digo, eso lo está promoviendo también la Unión Europea, presionando a aquellos países que tienen gobiernos lo suficientemente dignos para resistir a ese tipo de canallada. Pues intolerable, sin lugar a dudas, y celebramos que por lo menos aquí la justicia de Castellón haya tomado medidas cautelarísimas, y estaremos muy pendientes del posterior desarrollo judicial que pueda tener. Forma parte de la lucha general, de la batalla cultural total. Están intentando destruir la familia, las relaciones matrimoniales. Bueno, es ingeniería social, don Germán, ya lo sabe. Tienen un objetivo. Todo lo quieren liquidar porque quieren crear unos seres humanos intercambiables donde el ser humano no tenga valor, sino sea simplemente una pieza más, para que sean tan manipulables, para que sean tan vendibles, para que sean humillables, para que sean realmente chinos sin personalidad, sin pasado, sin relaciones afectivas normales, razonables, que se dediquen, pues eso, pues a fornicar, a trabajar y a escuchar las estupideces que les prepara el poder. Así es.
Don Germán Terch, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Un saludo. Hasta luego. Ana Velasco, ¿qué nos cuentas? En primer lugar, quiero dar la enhorabuena y agradecer a Polonia Castellanos y a Abogados Cristianos que hayan conseguido que la juez de Castellón ordene la retirada de esos libros. Van de victoria en victoria últimamente, Sí, Polonia Castellanos sí, con están Abogados haciendo Cristianos, están haciendo lucha Sí. en muchísimos frentes y están ganando Sí. judicialmente en todos. Están haciendo un trabajo magnífico y además imprescindible, o sea que mi agradecimiento muy sincero. En cuanto al fondo de la cuestión, la existencia de estos libros y que se lleven a los colegios e institutos, me parece simplemente perversión de menores. Creo que has leído algunos pasajes de estos libros. Sí, es que yo no quiero, es que me produce tal repugnancia que prefiero ni pensarlo, pero es perversión de menores y es intolerable. O sea, es que es un delito y tiene que ser un delito. Hay que proteger a la infancia de estos depravados que quieren llenarles de suciedad y que quieren mancillar su inocencia. Por otra parte, me preocupa que ha dicho Oltra que los libros se quedan, es decir, no va a obedecer una orden judicial. Eso me resulta grave. Izquierda Unida ha dicho que lo va a llevar a la Comisión Europea, no sé a qué, o sea, no sé a qué. De verdad, creo que toda esta gente, no sé, está enferma de resentimiento, de odio, yo no lo entiendo. No sé si es que no tienen hijos o si no les importa que sus hijos hagan esas prácticas tan tremendas, no lo comprendo. El término que utilizan de diversidad me parece absolutamente tramposo, porque hablar de diversidad es algo que no tiene por qué estar mal, ¿no? La diversidad existe y ya está. Pero y fomentar el respeto a la libertad sexual de las personas debería ser obligatorio en los colegios. Por supuesto. Ahora, de ahí a pretender luego meter contenidos pornográficos claro, con esa por excusa. eso digo que ellos manipulan el lenguaje para que parezca que lo que están promoviendo es el respeto a la diversidad cuando no es así. No es así, lo que están es, lo que he dicho al principio, procurando la perversión de los niños y no dejándoles ser niños. Déjales ser niños y luego ya, cuando crezcan, ya verán ellos lo que hacen con su vida. Pero, por favor, respetemos a la infancia y respetemos las resoluciones judiciales. Me parece gravísimo lo que ha ocurrido en Castellón y que probablemente estará ocurriendo en otros muchos colegios y provincias de España que no nos hemos enterado. Pues si hay padres en algunos colegios de provincias de España que sepan que pasan cosas por el estilo, que se pongan en contacto con Polonia Castellanos, con Abogados Cristianos, para defender el asunto, o al menos que nos lo hagan saber a nosotros. Cristiano. Bien, a mí me parece repugnante algunos fragmentos y palabras que habéis leído, y no conozco el libro en detalle, la verdad, pero también me parece repugnante las palabras del señor Terch. O sea, a mí me parece repugnante que se quiera referir al hijo travesti del presidente de Argentina como especie. Me parece repugnante que quiera lamentarse hacia el presidente de Argentina porque tenga un hijo travesti, y me parece que en pleno siglo XXI tener a un eurodiputado en la Unión Europea que no entienda los valores que defiende esta Unión, me parece que hay que hacérselo mirar en su formación política. Porque la Unión Europea tiene unos valores muy claros, y es el mensaje que le están dando tanto a Hungría como a Polonia. Y si esos valores todavía no los tenemos claros, sinceramente algunos tienen que cuestionarse el discurso europeísta, porque si quieren salirse de la Unión, que lo digan claramente a los españoles. Yo creo, sinceramente, que hay que hacer una educación clara en ese aspecto sin tener que llegar a este tipo de títulos, o este tipo de, más que de título, que el título no me parece mal, que supongo que el presidente de Argentina, con la vida ocupada que tendrá, igual se ha fijado únicamente en eso, en vez de llegar a este tipo de textos que entiendo que causen este tipo de reacción. Pero vamos, o sea, el hecho de decir, Ana, que crees que las personas que están opinando en esta materia no tienen hijos. Hombre, por supuesto que tienen hijos. Aquí el hecho de hablar, perdona, de la apología de la promiscuidad, el hecho de hablar de la apología de la promiscuidad, el hecho de hablar de desequilibrados, que solo produce desequilibrios y desgracias, que es lo que están produciendo ahora mismo por hacer una educación de igualdad. Yo sinceramente no sé en qué mundo vivís. No sé en qué mundo vivís cuando este país es un ejemplo en materia de igualdad y diversidad en cualquier país de
Europa y no se está cayendo nuestro sistema por ser un ejemplo en igualdad. De verdad, o sea, esto de la apología de la promiscuidad. Pero, Cristiano, no sé, o sea, es apología de la promiscuidad, por supuesto. Y eso no tiene nada que ver ni con la igualdad ni con la diversidad. O sea, nada que ver. Por eso he dicho que esto es una pura trampa, y que se retuerce el lenguaje para que parezca lo que no es. ¿De verdad? Esos contenidos son absolutamente ofensivos y depravados. Es que y lo mantengo. dos temas. Y con respecto a lo que has dicho de Hungría y de Polonia, yo creo que son países soberanos y que tienen todo el derecho del mundo a considerar, a considerar que a los niños en sus colegios no se les deben impartir determinadas enseñanzas que entran de lleno en el ámbito de lo más íntimo y de lo más personal. La Unión Europea... y los padres, ojo, y termino, los padres son los que tienen la responsabilidad moral garantizada por la Constitución de elegir el tipo de educación moral que dan a sus hijos. Los padres son los que tienen la patria potestad sobre sus hijos. A ver, abogado Lacaci, ¿qué opina usted? Ni un colegio ni nada de nada. Bueno, a ver, primero el hecho de la demanda que ha presentado la compañera Polonia, a quien conozco, y además creo que efectivamente desde Abogados Cristianos hacen muy buena labor. Bueno, pues persiguiendo cualquier cuestión que como esta excede, desde mi punto de vista, de lo que es normal en un, vamos a decir, planeamiento educativo, que tenga que estar además financiado con impuestos de todos nosotros, ¿no? Porque esto no olvidemos que no es una fundación, no es una empresa privada, no, esto está siendo sufragado con el dinero de todos los impuestos de los españoles. Y claro, las expresiones que yo tampoco lo había leído, pero en la pausa he tenido ocasión de leer algunas de las cuestiones que vienen ahí reflejadas en estos libros, me parece de una soez, ¿no? Son soeces, son que ya, o sea, sin entrar en lo jurídico que efectivamente tendrán los jueces que delimitar si eso es constitutivo más allá de una infracción administrativa o de que directamente en esa medida cautelarísima, que los jueces, por cierto, pocas veces suelen admitir y conceder esas cautelarísimas, porque bueno, se entiende que es un secuestro de momento, así se llama en términos periodísticos, pero también para este tema nos valdría el término jurídico, de la información, hasta en tanto no se dilucide el fondo, y se hace porque han visto que puede dañar a derechos de terceros de una manera bueno, pues importante y que después, en concreto de menores, que después serían de difícil reparación. Esto lo han hecho y lo han dictado así los jueces, no ahora yo, porque no tengo base jurídica tampoco para ver mucho más allá que esas líneas que he visto. De momento hay unas cautelarísimas, exacto. Supongo que luego habrá un desarrollo judicial al respecto. Correcto, y es probable, pero bueno, habrá que ver el fondo, que terminen, bueno, pues anulando, digamos, estos libros o quitándolos o de la circulación de estos centros educativos. Pero es que no se sostiene, ya le digo, ni en lo jurídico ni en lo de sentido común de dos dedos de frente. No entramos ya a valorar una expresión más o menos malsonante, no, es que es perversión, es que y son ataques directos no hace falta, a la inocencia de los niños, sí, y a los sentimientos religiosos también. Pues, sí, entra ahí un Aquí podríamos juego, hablar de delito de odio. Sí, entra un juego contra los delitos religiosos, pero más allá de ello, insisto, vamos a ver, ¿qué necesidad, yo pondría el foco qué necesidad hay de educar en este tipo de contravalores? Porque, bueno, podemos estar debatiendo valores, y seguro que Cristiano, que le ha parecido, y de entrada en su intervención ha dicho que le parece una aberración muchas de las cosas que hay ahí, o no sé con qué calificativo las has manifestado, pero estás también en contra. Yo estoy seguro que entraríamos a debatir algunos valores que a lo mejor para ti pues puedan estar dentro de un ideario más educativo, y a lo mejor para mí no, o al revés. Pero todo eso es debatible, pero desde luego lo que yo he leído ahí, que tampoco lo voy a volver a reproducir porque me produce asco directamente,
pues es que no entra dentro de un plano de debate de ninguno, y cuando hablamos de niños de entre 6 y 11 años, que he preguntado aquí la edad porque no daba crédito, creía que esto era para... no, entre 11 y 17 años. O entre 13 y 17. Entre 11 y 17. Años. Bueno, menores, pues son menores, sí, son pero menores. No son de 6. Bien. Bueno, en cualquier caso, un menor de edad de 11 años, de 12, de 13, no está... Es que, quiero decir, un adulto lee esto y lo que ha hecho Ana lo podemos hacer cualquiera, y no se trata de ser más beato o menos beato, es que produce asco y rechazo. Y, bueno, a nivel pornográfico, pues el adulto sabrá si quiere consumirlo o no, pero ¿por qué con el dinero de todos los españoles vamos a obligar a menores a consumir literatura Señor pornográfica? abogado, ¿podemos hablar de un supuesto de corrupción de menores cuando se distribuye entre menores de edad contenidos de estas características? Bueno, ahí la figura jurídica no estaría tan clara, pero desde luego hay un... De momento es el tema administrativo, que ese está claro, y por eso la medida cautelarísima. Vamos si al quiere que fondo. me moje en el tema penal, en el tema penal puede haber sentimientos contra los sentimientos, un delito contra los sentimientos Delito de odio, religiosos, delito contra los sentimientos religiosos. Y la corrupción de menores habría que estudiarlo a fondo. No tengo ahora mismo contenido suficiente, pero desde luego hay cuestiones que van en contra de lo tipificado no le quiero examinar ahora de derecho, que hace mucho que se examina usted, si además pero ¿cómo se tipifica el delito de corrupción de menores en nuestro Código Penal? No, pues básicamente es yendo contra el ideario, precisamente educativo, que a un menor le pueda dañar, o introduciéndoles a los menores textos como puedan ser estos, que le pueda dañar en su formación o sea que en principio tendríamos sexual. Hay, por supuesto que caso hay. Ahora, no haré más preguntas, señor abogado. No, yo lo que digo es que con toga o sin toga esto produce asco, o sea, como abogado o sin abogado, es asqueroso. Bueno. Reconoceréis que cierta parte de la izquierda hace un flaco favor a la igualdad introduciendo este tipo de elementos. No te quepa la menor duda. Pero, flaco favor le hace a la libertad sexual de las personas, que es lo que deberíamos defender todos. Yo ya no estoy llegando tan lejos porque creo que estos tipos de debates no me parecen mal que de 11 a 17 años se abran. Es decir, la forma de abrirlos es lo que estamos cuestionando, el instrumento, el libro. Pero el debate me parece muy interesante. Primero, me parece interesante puntualizarle a Ana que los tratados de una Unión Europea han dejado muy claros los valores que defiende esta Unión. Y si Polonia, Hungría o Vox no le gustan, ya saben por dónde tienen que ir. Cristiano. Entonces, esto para empezar. Segunda cosa, perdona, es que escucho a las intervenciones de ambos. Uniformidad absoluta. Usted, señor Cristiano, ha intervenido en su orden, ha dicho lo que tenía que decir, los demás también. Y se nos termina el tiempo. No me la veo que tiene usted interés en seguir con este debate. Les invito a que volvamos a sentarnos con este tema para tratarlo más ampliamente, si les parece. Efectivamente, y creo que estamos muy de acuerdo que España en materia de igualdad está muy adelantada comparada con Efectivamente, por eso es una pena el flaco favor que hace la izquierda radical a la libertad sexual de las personas y al respeto de los seres humanos con cosas por el estilo. Don Cristiano Braun, muchas gracias por habernos acompañado. Como siempre, un placer. Gracias, Ana Velasco, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Carlos Tracazzi. Javier, muchísimas gracias a todos vosotros. Gracias también a todos ustedes. Como ven, te vamos a tener que ampliar. Se nos queda corto el tiempo con los debates tan interesantes que les planteamos cada noche. No se vayan lejos, que ahora les dejamos la película. Esta noche, Águila Gris, un western de acción protagonizado por Ben Johnson, que nos narra grandes aventuras. Por ejemplo, cuando Beth, la atractiva hija del trampero Coltrane, es secuestrada por el Águila Gris, por el jefe Sioux. Lógicamente, Coltrane va a tener que contar con sus amigos tramperos y también con su gran amigo indio Oso en pie para perseguir a los malos y rescatar a su hija. Disfruten ustedes de la película, que nosotros los esperamos mañana nuevamente aquí, en Los Intocables.